yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Como vimos en la parte 1 de este tema, quien habla aquí dice ser el Señor, y para Señor la palabra griega era Kyrios. Vimos que algunas traducciones cambian el significado de esta palabra Kyrios, o sea Señor, colocando en su lugar Jehová o Yahweh. Esto, posiblemente podría desvirtuar el mensaje, si el versículo en cuestión se refiriera al Hijo, o sea a Jesucristo, también como Dios Todopoderoso, ya que, en el común de la gente, se asimila el nombre Jehová o Yahweh, solo con el Padre y no con el Hijo. Estas traducciones generalmente, no en todos los casos, pertenecen a grupos religiosos que niegan la deidad de Jesucristo, al cual reconocen como poderoso según Isaías 9:6, donde dice proféticamente que, el niño que nacerá, será llamado Dios poderoso. Más allá de que existan otras interpretaciones sobre Isaías 9:6. Es por esto que a la palabra Señor, en Apocalipsis 1:8, la cambian por Jehová o Yahweh, redirigiéndola de esta forma exclusivamente al Padre según lo que ellos interpretan, para de este modo, no dar lugar a que la misma se dirija a Jesús ni por sospechas, ya que si colocaran Señor como está escrito en el original, sus seguidores podrían identificar a tal, en versículos que dicen: mas nosotros creemos en un solo Dios, el Padre y en un solo Señor, Jesucristo. Para que se entienda, supongamos por un momento que todos decidieran aplicar la misma regla de cambiar esta palabra Kyrios, o sea Señor, por Jehová o Yahweh en todas las versiones bíblicas, creyentes y no creyentes de la deidad de Jesucristo. ¿Qué pasaría? Señores, pasajes como este se expresarían de esta forma. Segunda de Corintios 13:14 diría: la gracia del Señor Jesucristo, o mejor dicho, la gracia de nuestro Jehová o Yahweh Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Desglosemos entonces Apocalipsis 1:8 y veamos si a Jesús se le llama también Dios Todopoderoso como el Padre, pues es el contexto lo que nos debe hablar más allá del juego de palabras. Comencemos. Quien habla dice lo siguiente: 1. Yo soy el Alfa y la Omega. 2. Soy principio y fin. 3. Soy el Señor. 4. Dice ser el que era, el que es, y el que ha de venir. Y 5. Termina diciendo que es todopoderoso. Entonces, el término Alfa y Omega y principio y fin se refieren a la eternidad que posee quien habla, el cual a la vez dice ser el Señor, y por último hay una característica clave. Quien habla dice que Él era, dice que Él es, y que ha de venir, para luego terminar describiéndose como el Dios Todopoderoso. Evidentemente debemos comprender, según el contexto bíblico, quién es entonces la persona o ser que viene, pues ésta dice ser el Dios Todopoderoso. Comencemos por Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Pregunta: ¿a Jesús se le llamó también el Hijo del Hombre? ¿Es el que viene en las nubes según Daniel por decir que el tal tiene aspecto como un hijo de hombre? Continuemos. Mateo 26:64. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Aquí el mismo Jesús dice que Él vendrá en las nubes y que será visto, tal como lo dijo Daniel. Según la palabra, el que vuelve es el Hijo, no el Padre. Sigamos. Marcos 13:26. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Viene con gloria y poder, sí, el Hijo del Hombre, o sea Jesús, el Hijo de Dios.
Aquí dice el Hijo del Hombre, para que quede claro que volverá tal como se fue, resucitado en cuerpo glorificado, pero con la apariencia visible del Hijo de Dios, no dice en forma de espíritu como algunos creen, pues los espíritus no se ven. Este regreso, no es una visión, tampoco es secreto, este regreso será real, tangible y visible según lo que dice la palabra, no lo que se interprete. Marcos 14:62. Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Se entiende que se verá su venida, o dice otra cosa. Porque algunos dicen que será o es espiritual. No es clara la palabra. Señores, todo ojo le verá. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Jesús vuelve con su cuerpo glorificado, no como espíritu según algunos creen. Lucas 24:39 aclara esto cuando narra las palabras del Señor Jesús ya resucitado, no como espíritu, sino con cuerpo regenerado. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Aquí, los que niegan su resurrección en cuerpo, dicen que el cuerpo que está mostrando Jesús es un cuerpo que tomó momentáneamente en ese tiempo. ¿De dónde sacan esto? ¿Dónde está escrito esto? No lo está, claramente dice mis manos, no las manos de un cuerpo prestado y mis pies, porque allí estaban las marcas de los huecos de los clavos, y palpadlo, pues un espíritu no tiene carne ni hueso. Hechos 1:11 sentencia la mentira de que el Señor se manifestará solo espiritualmente y dice: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pregunta: ¿cómo lo vieron partir los varones Galileos? Claro, con cuerpo glorificado, pues no podrían haberlo visto si Jesús fuera solo un espíritu. Como lo vieron irse en cuerpo regenerado o resucitado, así también será su venida según la palabra. Y también serán vistas sus señales y pruebas como testimonio a los que le rechazaron. Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Recuerda, al Señor le traspasaron con una lanza su costado, pero no le quebraron sus piernas. Se entiende que toda la humanidad ha pecado, pues dice que todos pecamos y que estábamos destituidos de la gloria de Dios. El punto es, que todos de alguna manera, somos culpables de la muerte del Señor, muerte que a la vez, fue necesaria para el plan de salvación. Ahora bien, quien lo traspasó fue solo una persona, el que clavó la lanza a su costado en la crucifixión. Entonces, ¿por qué dice los que le traspasaron en lugar de él que le traspasó? Dice esto porque los que le traspasaron son los que le rechazan, los que niegan su venida, los cuales se lamentarán cuando vean que él esté viniendo. Por eso dice: He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Aquí no cambian la palabra Señor porque aparece el nombre Jesús en la escena y no les permite hacerlo. Se contradicen en sus mismas Biblias sin darse cuenta entonces. En Apocalipsis 1:8 dicen que el que viene es Yahweh o Jehová, para ellos el Padre, al poner estas palabras en lugar de Señor, pero, en Apocalipsis 22:20 tienen que dejar la palabra Señor porque el texto dice: Si ven, Señor Jesús, podrán ponerse de acuerdo en mostrarnos quién es el que viene al final. O en su afán de negar al Hijo no les importa contradecirse. Incluso veamos sus mismos títulos bíblicos, donde dicen que el que viene es Jesús, pero tratan de negarlo en Apocalipsis 1:8 porque ahí se le nombra como Dios Todopoderoso al que viene, y para ellos esto no puede ser. Increíble que sus seguidores no vean estos detalles, ¿verdad?
Recordemos que según 1 de Corintios 8:6, para nosotros solo hay un Señor, Jesús. Entonces, según el contexto y según el griego que dice Señor en el original, ¿de quién está hablando Apocalipsis 1:8? ¿Quién es el Todopoderoso? El Señor Jesús. En Apocalipsis 1:11 nuevamente se llama a Jesús el Alfa y la Omega, el primero y el último, aunque, en las traducciones modernas, que siguen los textos críticos basados en los códices alejandrinos, no aparece la frase yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último porque la consideran espuria. Aún así en Apocalipsis 1:17 sí aparece en todas las versiones el título el primero y el último que es su equivalente. Nuevamente en Apocalipsis 2:8 se llama a Jesús el primero y el último. Jesús fue el que estuvo muerto y vivió. Se está hablando de Jesús, no solamente en este versículo, sino en todo el capítulo. De igual forma en Apocalipsis 21:6 aparece otra vez el título sagrado el Alfa y la Omega, o Aleph y Taf en el caso de Biblias hebraizadas, o sea el principio y el fin. Esta referencia de primera impresión podría aplicar al Padre ya que Él está sentado en el trono, según otros capítulos, no obstante también el Hijo, el Cordero, está sentado en el trono. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. En este versículo dice que el Alfa y la Omega le dará gratuitamente de la fuente del agua de vida al que tuviera sed. Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4:14 donde Jesús dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Recuerde aquel que está descrito en Apocalipsis como Alfa y Omega dice ser, quien dará el agua de vida y según Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 7:37 declara, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Apocalipsis 22:17 pregona, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Es Jesús entonces el ser llamado el Alfa y la Omega en Apocalipsis 21:6, el que nos dará agua de vida? ¿Coincide verdad? Recuerda que los antiguos bebieron de la roca que los seguía, y la roca de la que bebieron era Cristo. Algunos insisten que este ser, o sea el Alfa y la Omega que nos dará de beber agua de vida, no puede ser Jesucristo, ya que quien está hablando en Apocalipsis 21:6 dice también que al que venciere él será su Dios, y el tal le será hijo. Según estos algunos, nunca se dice eso respecto a la relación de Jesús con sus seguidores como Padre, opinión totalmente errada ya que en Isaías 9:6 se le llama a Jesús, entre otros títulos, Padre Eterno y para que a alguien se le llame Padre, debe tener hijos. Finalmente en Apocalipsis 22:13 Jesús es llamado el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es claro que en este pasaje el título aplica a Jesús puesto que en el versículo 16 el que está hablando deja bien en claro su identidad y dice, yo Jesús he enviado mi ángel. Por cierto en el capítulo 1 verso 1, se nos dice que Dios fue quien envió su ángel, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es él quien está hablando desde el versículo 12 donde además vuelve a recalcar que él es quien viene. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles,
y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí dice que Jesús vendrá y pagará a cada uno conforme a sus obras. Sin embargo, los que no reconocen esto acomodan este pasaje de la siguiente forma y dicen que en Apocalipsis 22, el Padre está hablando desde el versículo 12, por tanto, el título el Alfa y la Omega le corresponde a él, y que en el versículo 16 pareciera ser que Jesús, groseramente interrumpe a su Padre para hablar. ¿Tiene sentido esto? Aún así, reconocen que a Jesús se le llama en Apocalipsis 1, 17 y 28, el primero y el último, mismo título que se le da a Jehová o Yahweh en Isaías 41, 4, 44, 6 y 48, 12, y como no pueden refutarlo solo les queda decir que un título a veces se halla en más de un lugar en las Escrituras, pero que no se debe concluir apresuradamente que se trate de la misma persona, cuando nadie jamás está diciendo que el Padre y el Hijo sean la misma persona, y dan como ejemplo los títulos apóstol, que aplica a Jesús en Hebreos 3:1 y, a la vez también aplica a siervos de Dios en Mateo 10:12 y Romanos 1. La luz del mundo, que aplica a Jesús en Juan 8:12 y a los discípulos en Mateo 5:14. Rey de Reyes, que designa a Jesús en Apocalipsis 17:14 y a Nabucodonosor en Daniel 2:37. Estamos completamente de acuerdo en que hay muchos que son llamados apóstoles, o sea enviados, que nosotros mismos somos llamados la luz del mundo, o que por cortesía a muchos se les llame Señor o Rey de Reyes. Pero hay títulos que son prerrogativos de Dios, o sea solo aplicables a Él, como el primero y el último el Alfa y la Omega, ya que ser el primero y el último implica ser el eterno. Los testigos de Jehová, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, colocan una nota explicativa al pie de página de Apocalipsis 1:17, la cual dice textualmente así. En el hebreo original, en Isaías 44:6, no hay artículo definido con las palabras primero y último, mientras que en la descripción que Jesús da de sí mismo en el griego original en Revelación 1:17 se halla el artículo definido. Por eso gramaticalmente esto indica un título, mientras que Isaías 44:6 pinta la divinidad de Jehová. Notemos que al explicar Apocalipsis 1:17, dicen que en el griego original de ese pasaje se halla el artículo definido y que por eso, gramaticalmente indica un título, también lo hacen para explicar Apocalipsis 2:8. Con base en lo anterior, los testigos de Jehová hacen una interpretación para explicar por qué Jesús es el primero y el último y dicen, Jesús es el primero porque fue el primero en resucitar al cielo y el último porque fue el último al que Jehová resucitó directamente. Pero lo extraño del asunto no es solo esta forzada interpretación, sino que en Apocalipsis 22:13 también aparece la frase el primero y el último. Claro, ellos aquí atribuyen estas mismas palabras al Padre, primero y último, pero no como título, como lo hacen cuando se dice esto mismo de Jesús. La pregunta entonces es, ¿por qué no aplican la misma regla que ellos enseñan y dicen que esto es un título de la misma manera que lo hacen en Apocalipsis 1:17 y 2:8, ya que según la explicación que dan dice que cuando tiene artículo definido gramaticalmente indica un título? En el griego original, incluyendo el texto maestro de Westcott y Hort, que usa la Biblia de los Testigos de Jehová como base, la frase el primero y el último en Apocalipsis 1:17, 2:8 y 22:13 es idéntica gramaticalmente, palabra por palabra, y en todas aparece el artículo definido, jo, por lo que, según su nota explicativa debe indicar un título. Otra vez aplicando palabras o explicaciones según lo que ellos interpretan, siendo que en el original las mismas tienen un único significado, no dos de acuerdo a lo que se crea. Los testigos de Jehová aplican Apocalipsis 22:13 solo al Padre. Pero si en este pasaje la frase la vertieran como título, sería el mismo título que se le da a Jesús, y por lo tanto estarían aceptando que Él es el Alfa y la Omega. Este es un claro ejemplo de que el comité traductor de los testigos de Jehová traduce según su conveniencia, aun rompiendo sus mismas reglas gramaticales. Estas traducciones se basan en los textos críticos de Westcott y Hort, Nestlé Aland, y primordialmente en los escritos de Johannes Greber, como por ejemplo es el caso de Juan 1:1, claro, del cual presumirán, me refiero al personaje por lo que fue, que ellos no tienen nada que ver con este, aunque copiarán textualmente sus ideas de traducir este pasaje, por ejemplo, tal cual como lo hace él.
En definitiva, este es el fin, o sea tratar de negar que Jesucristo, el Hijo de Dios, y a la vez, el Hijo del Hombre, forma parte de Dios, o mejor dicho de la única deidad, desde la eternidad, y que por consecuencia Él es también el primero y último como lo es Elohim, y que Él es el eterno del cual habla Apocalipsis 1:8, el cual vuelve. La tierra entraré, la batalla es de nuestro Señor. Y no hay momento que nos pueda herir, la batalla es de nuestro Señor. Y cantamos, gloria a Dios, fuerza y honor al Señor. Y cantamos, con poder, fuerza y honor al Señor. La corriente de tanta maldad, batallas de nuestro Señor. El poder de su sangre es modelo de amor, batallas de